Amén. Buenos días. Gracias por venir. El pastor Jesse está en Guam, entonces voy a hacer lo que es una enseñanza esta mañana, que no es parte de su serie. Por modo de introducción, la gente judía, el pueblo judío, es el único pueblo que ha sobrevivido culturalmente de la destrucción completa de su nación. En otras palabras, usted va a leer en el pasado de diferentes naciones que han sido destruidas y conquistadas de forma militar, y por lo general su cultura está completamente perdida. Nada más lo lees en la historia, pero el pueblo judío fue destruido completamente como nación, pero su cultura, aunque fueron desparramados a través de todo el mundo, su lengua y su cultura sobrevivió. Y regresaron como nación en 1948. Pero una de las razones del por qué pudieron sobrevivir como gente y culturalmente es que los judíos tenían una asombrosa habilidad de lo que es repasar la historia. Y esto está programado en ellos. Usted sabe lo que es la Pascua. Aún en el día de hoy, hoy en día, lo llama una celebración Seder. Y parte de eso es repasar la historia, de dónde venimos. Y lo dicen a través de lo que es, a través de las generaciones venideras. Aunque fueron desparramados, ellos guardaron su lenguaje. ¿Por qué? Porque sabían de dónde venían. Si usted no sabe de dónde viene, actualmente no va a poder saber dónde usted va. Y por modo de lo que es introducción, si usted recuerda en muchos sermones, en Sudáfrica, el pastor Robert Polaco y yo estábamos en una tienda de música y había un joven que escuchó nuestro acento y nos preguntó por qué están aquí, somos pastores, y él nos dijo que él atendía lo que era la AFM Misión Apostólica, y yo le dije, fundado por lo que es John G. Lake, y él me dijo, ¿quién? Y yo le dije, no sabes quién es el que fundó tu movimiento, pero él no tenía idea. Y él paró y dijo, bueno, realmente nosotros no estamos en el pasado, somos nada más con respecto al futuro. Pero yo le dije, si tú no sabes de dónde vienes, ¿cómo sabes si estás yendo a la dirección correcta? Entonces, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que muchas veces yo digo historias del pasado, pero obviamente estoy predicando un sermón y nada más estoy dando como puntos pequeños. Pero lo que voy a hacer esta mañana, no vamos a ir muy avanzado aquí en la historia, pero voy a solamente decirte historias. Historias son el punto aquí, y vamos a hacer aplicación a cómo vayamos, y quiero que puedas entender de dónde venimos como iglesia y como compañerismo, y vamos a aprender unas enseñanzas al correr de lo que es en esto. Y la enseñanza de hoy, la lección de hoy pero no sé si vamos a hacerlo todas las enseñanzas, pero vamos a regresar tiempo a tiempo y vamos a dar historias. Esto es Piedras Conmemorativas, parte 1. El título viene del pasaje que vamos a leer. Josué capítulo 4, 4 al 7. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que él había designado entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y les dijo: Josué, pasad ante el arca de Jehová, vuestro Dios, hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto quede como una señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, ¿qué significa estas piedras?, le responderéis: las aguas del Jordán y fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Antes de avanzar, aquí está el texto. Están cruzando hacia la voluntad de Dios, y Dios, muy importante, Dios es un milagro. Dios aparta las aguas, y Dios le dice: quiero que hagan unas piedras, que hagan unas piedras conmemorativas. A donde ustedes vayan, yo quiero que la gente recuerde qué pasó en el pasado, porque eso
va a ayudarte en el futuro. Entonces eso es la base aquí de lo que esta enseñanza, esta lección es. Y vamos a hablar de lo que es los primeros años. Si usted nos está visitando o nuevo en nuestra iglesia y nuestro compañerismo fue fundado por mi padre, mi papá Wayman y Nelda Mitchell fueron los fundadores, y voy a decirle historias de su vida, de su salvación y su ministerio temprano. No vamos a ir muy profundo en la historia, pero eso es el punto. No quiero apurarme en esto. Mis padres, déjame explicarte un poquito de su conversión. Por las dos partes, mis padres, la familia de mis padres no eran personas que iban a la iglesia, no eran cristianos, eran pecadores. Y no te voy a molestar mucho en decir su historia de su familia, pero realmente no eran personas que iban a la iglesia. Mis padres nos decían que los dos de ellos me decían que solamente ellos recordaban solamente lo que es ir a la iglesia 2 veces en toda su vida antes de su salvación, y eso fue como niños. Mi padre los llevaron a una escuela dominical quizás 2 veces en toda su vida. Mi mamá nos dijo básicamente lo mismo, los dos de ellos. Entonces ellos no tenían puntos referentes cristianos, ellos no tenían ningún antecedente cristiano de ninguna clase. Pero mi papá me dijo que él tenía un abuelo que era un metodista laico. Entiendes que la iglesia metodista en sus tiempos tempranos eran pastores que no trabajaban tiempo completo y los llamaban metodistas laicos. Y me decía mi papá que este hombre, su abuelo venía y lo visitaba. Yo creo que su abuelo, yo nunca lo conocí, él falleció antes de yo nacer, pero mi papá recordaba a su abuelo que él lo visitaba y se sentaba en la yarda con una Biblia y él oraba y él leía su Biblia, y mi papá hacía el comentario que su abuelo oraba por él. Piensa acerca de esto, qué profundo es esto. Aquí está la primera enseñanza que podemos aprender en la vida de mis padres, y eso es con el poder de la oración. Vamos a leer Santiago, capítulo 5, 16. Cuando una persona creyente ora, grandes cosas suceden. Esta es la traducción de lo que es el siglo nuevo. Dice, cuando una persona creyente ora, cosas grandes pasan. Cuando tú oras, tu familia puede ser salvo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aunque en lo que es los factores naturales no había influencia de Dios en el hogar, pero un abuelo creyente oró y sin duda eso se conectó a la salvación de mi papá. Y no nada más. Su familia puede ser salva, pero usted nunca sabe lo que usted puede nacer a través de la oración. Yo nunca conocí a mi abuelo, pero yo le doy gracias a Dios porque yo estoy mirando lo que él dio nacimiento. Él no tenía idea que cuando tú oras por alguien, lo que eso se puede convertir de sus vidas. Mis padres se conocieron en un baile en Phoenix. En un local en Phoenix, era muy conocido, muy popular, y él siempre me decía, yo vi la muchacha más bonita de ese lugar. Se casaron y tuvieron lo que es su primer bebé, mi hermana Terry, y ellos empezaron a lo que es vivir su vida, y su hija Terry murió de repente cuando tenía 10 meses de lo que es de edad. Eso es, ahora se llama lo que es el síndrome de lo que infancia de muerte. Y estaban empezando ahora. Mi papá tenía 24 años de edad, mi mamá más o menos tenía 20 años de edad, y ahora su bebé de repente se muere.
eran pobres en ese momento y él tenía un hermano mayor que era cristiano, un real cristiano. Su nombre se llamaba George y Iona, eran buena gente y mis padres no tenían dinero para pagar el servicio fúnebre. Entonces mi tío George firmó un cheque en blanco y se lo dio a su hermano menor, Wayman. Le dijo, lo que el servicio fúnebre coste, tú paga con esto. Entonces piensa acerca de esto. Aquí está la segunda lección o enseñanza, el poder de lo que es la bondad. Nosotros evangelizamos, testificamos en las calles, le decimos a la gente personalmente, invitamos a gente, nunca sobreestimes el poder de la bondad. Yo no pienso que George y Ion eran muy radical en tu rostro evangelistas, pero ellos amaban a Dios y eso movió tanto a mis padres que hicieran eso por ellos, que George y Ion los invitaron a la iglesia y aquí está la tercera vez en toda su vida que ellos fueron a la iglesia y mis padres se salvaron a la edad de 24 y a la edad de 20. Aquí hay otra enseñanza. La persona que tú tienes, que tienes contacto, una sensibilidad en un tiempo de necesidad, sensibilidad, sabiendo que mis padres estaban quebrantados y no tenían respuestas. Ellos los alcanzaron y fueron sensitivos a lo que ellos estaban pasando. Por lo que estaban pasando. Si tú pones atención sobre lo que la gente está pasando, tú nunca vas a saber el impacto que tú vas a poder tener en ellos. George y Ion fueron fieles en invitarlo y el poder de bondad y sensibilidad, amén, en un tiempo de necesidad. Ahora están salvos. Ellos respondieron a una llamada al altar a la edad de 24 y 20 años. La próxima enseñanza es el poder de lo que es la hospitalidad. Mi papá me dijo que ellos genuinamente se salvaron, pero una vez más no tenían ningún historial cristiano, no tenían concepto cómo vivir cristianos, no venían a la iglesia porque estaban viniendo a la iglesia porque tenían esta poderosa revelación de vivir para Dios y rendirse para el llamado, pero ellos dijeron que George y Ion fueron amables y Ion sabía cocinar muy bien y le dijo a mi padre, si ustedes vienen a la iglesia el domingo, van a comer. Y papá dijo, no teníamos mucha revelación, pero sí nos gustó la manera que ella cocinaba. Entonces empezaron a venir a la iglesia, tenían revelación limitada, pero aquí está el poder de lo que es hospitalidad. La comida y la bondad los mantuvo que sigan viniendo hasta que recibieron revelación. Ahora, no puedes alimentar a alguien al reino de Dios, tienen que tener revelación, pero si tú estás trabajando con alguien que es un nuevo converso, hay veces que tú vas a tener que mantenerlos que sigan viniendo. Tu trabajo no es arreglarlos, tú tienes que seguir que sigan viniendo hasta que Dios se haga real para ellos. Romanos 12:13, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esto es una enseñanza que Pablo le escribe a los creyentes en Roma y les dice, parte de tu vida es que tú tienes que darte a hospitalidad. Eso quiere decir que tú, amén, debes expresar bondad en maneras prácticas, hospitalidad, sea que vengan a gente a comer cena en tu casa o llevarlos al café, mostrándole bondad. Porque eso no es nada más una virtud cristiana, que los cristianos son amables. Literalmente se transformó la vida de mis padres porque lo hizo posible que ahora ellos puedan venir y sigan viniendo hasta que Dios agarró su corazón. Papá me dijo que una vez que empezaron a venir a la iglesia, por los primeros meses de salvación, mi padre realmente cambió, pero mi mamá todavía fumaba cigarros y ella siguió viniendo. Creo que paró antes de morir. Perdón, es una broma para mi hermana Branda. No, yo estoy bromeando. Ella sí paró de fumar. Creo que paró.
Entonces, ¿cuántos de ustedes saben que los cigarrillos, la nicotina no es el problema? La gente que fuma es un corazón que no se ha rendido. Están luchando si van a rendirse o no. Pero mi mamá finalmente paró. Entonces, aquí está la próxima enseñanza. Si estás trabajando con nuevos conversos, necesitas paciencia y revelación para ver la gente que cambie. Te quiero decir que a través de los años, al observar gente, la manera como ellos hacen seguimiento a las almas y tratan a los conversos, yo le doy gracias a Dios que algunos de ustedes no hicieron seguimiento, mis padres, porque yo veo que alguna gente, cuando agarra un nuevo converso y ellos piensan que tu trabajo es de enderezarlos y arreglarlos y de mandar y comandar en sus vidas. George y Ion no hicieron eso. Ellos fueron bondadosos, fueron pacientes con ellos y ellos oraron por ellos porque necesitas paciencia y revelación. Gálatas 4:19. Hijitos míos, otra vez siento por vosotros el dolor del parto hasta que lleguéis a ser verdaderamente como Cristo. Si alguna vez has trabajado con nuevos conversos, tú puedes apreciar esto. Él está escribiéndole a gente que son cristianos. Pero él les dice, es como una mujer que está pasando, va a dar parto, no estás donde deberías de estar, hay una lucha aquí que está tomando lugar, y él está hablando aquí en la oración hasta que tú te conviertas como Cristo. Entonces, tú tienes que asegurarte que son cristianos antes que lo hagas hacer discípulos. Es una enseñanza. Si tú eres un discípulo y quieres pastorear un día, mis padres sobrevivieron porque gente fue paciente y esperaron por Dios que dé revelación. Después papá dijo que un domingo en la mañana él estaba cambiando y ellos estaban empezando a venir a la iglesia y lo que fue predicado, no tenía idea lo que fue predicado. Él respondió a la llamada al altar, no para salvación, pero para orar, como nosotros lo hacemos. Y él me dijo que al estar en el altar, él no supo quién fue, alguien vino detrás de él, simple y sencillamente puso sus manos en su espalda para orar por él. Y en el momento, amén, que pusieron sus manos en su espalda, él poderosamente fue lleno con el Espíritu Santo y empezó, amén, a hablar en lenguas fuerte, y no nada más por unos segundos, aparentemente por 20 minutos o más, él siguió hablando en lenguas de forma fuerte en lenguas. Actualmente, finalmente todo el servicio terminó, todo el mundo se fue a la casa, mi papá seguía hablando en lengua, finalmente le dijeron a mi mamá, cuando él termine, tú cierra la puerta a cuando se vayan. Eso marcó a mi papá para toda su vida. Nosotros somos un compañerismo pentecostés, somos una iglesia pentecostés, y la enseñanza aquí es que el Espíritu Santo lo cambia todo. Escúchame, si tú tienes nuevos conversos, si tú quieres orar, ¿de qué podemos orar por nuestra iglesia? El poder del Espíritu Santo. Tú no puedes hablar a gente que solamente cambie. Si tú lo puedes hablar, pueden ser hablados de lo que fuera de su adicción, de su problema mucho tiempo atrás. Pero el Espíritu Santo trae sobrenatural poder y cambia todo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, aquí está Jesús hablándole a los discípulos, y él les dice, lo que tú necesitas, si tú vas a llevar la voluntad de Dios y vas a sobrevivir sobre el tiempo, tú necesitas poder. Sobrenatural poder del Espíritu Santo, obviamente, y para el propósito es para ser testigos, pero necesitas tener el poder del Espíritu Santo. Mis padres fueron tremendamente convertidos, como yo dije, de no tener ningún pasado historial de iglesia o salvación para nada. Ahora ellos genuinamente fueron convertidos. Vamos a pensar de 3 marcas de genuina conversión
que le pasó a la vida a mis padres, pero actualmente tiene que pasarle en cada converso genuino. Número 1, papá se salvó y después que fue lleno del Espíritu Santo, él quería testificar. Eso es un verdadero converso. Un verdadero converso quiere decirle a otra gente acerca de Jesucristo. Empezó a testificar en el trabajo. Él salía los domingos por la tarde con gente de la iglesia a un parque en la ciudad de Glendale y ellos predicaban en las calles, en el parque que iban, lo que hablaban en las calles de Phoenix. Y testificaban a la gente porque papá quería que otra gente tenga lo que él tenía. Eso marcó su vida. Él no tenía interés en jugar juegos de la iglesia, no le gustaba la política de la iglesia. Como él descubrió después más adelante, él quería ver gente salva. Eso fue... Tú sabes, todo a través de Estados Unidos, y quizás no vamos a hablar de todas las enseñanzas más adelante. El movimiento de Jesús pasó en muchas iglesias a través de Estados Unidos. Muchas veces la gente de la iglesia lo rechazaba porque esta gente era pecadora. Cuando el movimiento de Jesús empezó a afectar a nuestra iglesia, una de las razones de por qué papá le dio la bienvenida de una manera poderosa es porque él fue un converso, él mismo fue un converso, no nada más fue un cristiano cultural. Él había sido transformado y lo que él amaba más de todo era que él quería que otra gente tenga lo que él tenía. La segunda marca de conversión es que papá quería orar. Tú tienes que entender que en la iglesia que él fue salvo, ellos tenían oración una vez a la semana y actualmente en esa parte del tiempo no oraban. Te estoy diciendo por su propia descripción. La idea de ellos orar era que alguien iba, leía una escritura por unos momentos y todos se iban a su asiento, su silla, y básicamente la persona que estaba dirigiendo la junta se sentaban y iban a su casa. Pero papá poderosamente fue convertido, tenía problemas en su vida, quería conocer la voluntad de Dios, entonces él empezó a orar todos los días. En Phoenix, Arizona, están viviendo ahí originalmente en el invierno en un galpón atrás en la yarda, y él iba y antes de trabajar oraba. Como tú sabes, Phoenix tiene inviernos y después tiene el infierno. Esas son las dos estaciones. Obviamente se convirtió muy caliente, con mucha calor. En ese tiempo estaban viviendo con mi abuela, con la mamá de mi mamá, y él dijo, no había aire acondicionado en esos días. La habitación más fresca de la casa en el verano era el baño, y él decía que él iba al baño, él se arrodillaba en el piso, él bajaba la tapa de la taza del baño, y es ahí donde él oraba, y él lo hizo todos los días. Esto es aquí donde su corazón para la oración vino. Aquí hay otra enseñanza, lección. La oración determinará el curso de tu vida. Como tú sabes, mi papá se salvó a la edad de 24 y se murió antes de casi cumplir 91 años. Por casi 70 años de su vida oraba. Venía de viajes, oraba. Antes de la iglesia, si no aconsejaba, estaba en la oración. La oración va a determinar el curso de tu vida. Y eso es una poderosa enseñanza de la vida de mi papá. La tercera marca de conversión era que papá quería hacer la voluntad de Dios. Y eso es verdad, un genuino converso, una persona que realmente ha sido tocada por Jesús. Quizás no lo hagan inmediatamente, pero cuando han sido transformados, ellos quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces, él tenía un deseo. Dios, yo quiero que tú uses mi vida. Es más, empezó a pensar, quizás yo soy llamado para predicar. Fue a su pastor y le dijo, quiero hacer la voluntad de Dios. Pienso que quizás soy llamado a predicar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y le dieron el aviso, el único aviso que conocí en esos tiempos, que él iba a la iglesia cuadrangular en la iglesia, y él le dijeron, ve a la escuela bíblica.
a un instituto bíblico. Entonces se mudaron a Los Ángeles, California, y él se unió a la Biblia, a la escuela bíblica de lo que es la vida, donde lo que es donde ahí sale la iglesia cuadrangular, y mi papá trabajaba un trabajo durante la mañana, y él iba a la escuela bíblica a la noche, y él podía y servía una iglesia local en el área de lo que era Los Ángeles sobre los fines de semana. Esto es muy importante si tú quieres entender nuestro compañerismo. La experiencia de mi padre en la escuela bíblica, colegio bíblico, les enseñó enseñanzas que formó nuestro compañerismo más adelante. Él aprendió buenas enseñanzas en la escuela bíblica. Él te diría que él aprendió cómo estudiar la Biblia, enseñanzas cómo predicar, doctrina. Habían cosas buenas que aprendió en la escuela bíblica y él lo reconoció, pero él también dijo que él al atender a la iglesia, a la escuela bíblica, fue uno de los pocos conversos en la escuela bíblica, en el colegio bíblico. De acuerdo a él, la mayoría de los estudiantes que iban a las clases no eran pecadores que habían sido salvos, eran niños de iglesias que por la mayoría que sus padres tenían miedo que iban a entrar en problemas o quizás ya estaban en problemas, y ellos pensaban, si los mandamos a la escuela bíblica, a un colegio bíblico, eso va a mantener a nuestros hijos en línea, o algunos de ellos pensaban que quizás iba a salvar a sus hijos. Y mi papá decía que era diferente. Él había sido poderosamente salvo del pecado, y ahora hay niños buenos que están saliéndose y están preocupados de ellos y están entrando a la escuela. De toda su clase, no me acuerdo los números de estudiantes que había, pero a través de los años, solamente él dijo 4 de esos alumnos se convirtieron pastores en tiempo completo. Algunos de ellos enseñaban adoración o tenían diferentes cosas, pero de convertirse pastores, solamente 4 de la clase de él, porque no estaban ahí por las mismas razones que él estaba. Pero mi papá me dijo que había muchas enseñanzas negativas, lecciones negativas que aprendió de lo que era la escuela bíblica. Muchos de los profesores, él decía, creían falsas doctrinas y enseñaban falsas doctrinas. Algunos de ellos eran antipentecostales. Imagínate de esto. Ellos están enseñando en un colegio pentecostés, y ellos están enseñando en contra Pentecostés. Y esas son las enseñanzas que él aprendió. Él recuerda muy claramente que había una clase de lo que era sanidad divina, y él dijo que otro maestro escuchó al profesor enseñando lo que era sanidad divina, y de repente puso su cabeza en la puerta y dijo, pero no creemos ya eso más. Entonces esto, él dijo, eso fue la atmósfera que él estaba en contra. Él dijo que el hombre encargado de lo que era en contratar nuevos profesores, no sé si era lo que era, cuál era el director, él mismo era un calvinista. Él creía que una vez que tú te salvabas siempre estabas salvo, y porque él estaba encargado de lo que era contratar, muchos de los profesores que él contrató fueron calvinistas, creían en eterna seguridad, y esto es lo que empezaron a enseñar. Y empezaron a publicar. Y papá dijo, porque actualmente, porque él no creía eso, y porque él entendía esto correctamente, él tomó mucho de su tiempo en la escuela bíblica peleando en contra de falsa doctrina. Rechazó eso, y él dijo, eso no es verdad. Pero a través de todo, él salió de eso con un entendimiento, y esto es fundamental para nuestro compañerismo, que a través de los años él sintió que todo lo que es la base de la escuela bíblica, la premisa de la escuela bíblica es incorrecta. Número 1, él dijo, amén, está defectuoso la manera que enfrentan. 2 cosas que hay problemas grandes con la escuela bíblica o colegio bíblico. Es número 1, es que removía a los estudiantes de ministerio y conexión con gente. El trabajar con gente, interactuar con gente, la conexión con gente es uno de los más grandes
plataformas para preparación para el ministerio. Si tú piensas, el pastorear está conectado con gente, como tú te conectas, como tú inspiras y tú diriges, tiene que ver con gente. Él dijo lo que era el pensamiento de tú encerrar a personas en una clase, en un salón de clase, y le das conocimiento bíblico, pero después los mandas a un mundo real. En nuestro llamado en trabajar con pecadores, trabajar con problemas y personas. ¿Sabe lo que pasa a través de los años? Yo he sido un pastor por 37 años. Yo nunca he tratado con un pecador, un real pecador, un drogadicto, un pandillero que está profundo en pecado, que me ha preguntado por mis credenciales del ministerio. Nunca. Nunca. Entonces papá dijo, eso no tiene sentido. La segunda cosa era que la idea que tú cualificas para tu ministerio de acuerdo a tu academia y no tienes carácter. Teóricamente tú puedes ser un asesino en serie, pero si tú puedes pasar la prueba de academia, puedes cualificar como pastor. Estoy usando extremos, ¿verdad? Por las dudas, si te preguntas, pero imagínate, carácter. Tú puedes ser inmoral, tú puedes ser un ladrón, tú puedes estar golpeando a tu esposa, tú puedes ser una persona terrible, pero puedes ser bueno en aprender libros. Entonces tú puedes cualificar como pastor. Y también lo que vio también el defecto de la escuela bíblica o colegio bíblico es de lo que es una manera de mostrar cómo tú puedes ser usado. Como pastor, yo, cuando estoy trabajando con discípulos que me dicen que quieren predicar, yo no les doy pruebas, amén, de conocimiento, de inteligencia, eres el más inteligente. Ese no es el punto. Lo que yo estoy en busca es demostrar una demostración de cómo ellos pueden ser usados. Eres fructífero, eres bueno en trabajar, hacer seguimiento con nuevos conversos, tienes un trato bueno con personas, y mucha gente me dice, oh, quiero predicar. Pero ¿sabes qué? Todo el mundo te odia, ¿verdad? Te embroncas, te peleas con todo el mundo. Eso no va a trabajar siendo pastor. Tú no has demostrado lo que es poder ser usado. Nunca has ganado un alma. Nunca trabajas con nuevos conversos. Entonces papá decía lo que llegó a lo que es a todo el fundamento es defectuoso, la manera que lo enfrentan. Lo segundo, la conclusión que él llegó es que el colegio bíblico no es bíblico. ¿Ves? Los judíos tenían lo que era escuela de rabí. Ellos tenían escuelas bíblicas. Ellos tenían escuelas de escrituras, podríamos decir, pero Jesucristo, Dios en la carne, no usó el método judío de la escuela de escrituras. Él deliberadamente no lo hizo. Lo que él sí hizo es que él discipuló. La Biblia dice que él tuvo discípulos, alumnos, ¿cómo los enseñó? Directamente. Y los involucró en ministerio actual con gente. Ellos bautizaban, él los mandó a ministrar. Ustedes distribuyan la comida. Fueron experiencias de la vida. Entonces mi papá él dijo que la idea de lo que es irse a una escuela bíblica, de convertirte en un pastor, eso no lo veo en la Biblia, no está correcto. Él vio un libro quizás muchos de ustedes lo leyeron, lo puedes buscar, es el Plan Maestro de Evangelismo por Robert E. Coleman. Cuando mi papá leyó ese libro, dice que él sonó una verdad, porque hay principios que aún usamos hasta el día de hoy, pero él dijo, pero lo que este hombre está enseñando actualmente, eso es lo que necesitamos hacer para entrenar a hombres, pero él no sabía hacerlo, cómo hacerlo, no entendía que esto era fundamental. Y mi papá dijo unas palabras que decía, a menudo decía que él sí se agarró lo que era un diploma en teología. Dice, yo no me gradué del colegio bíblico, yo apenas sobreviví el colegio bíblico con mi propia alma. Eso es una enseñanza fundamental que formó a él. Cuando Dios empezó a darnos avivamiento, vamos a ir más adelante a hablar de esto más adelante, él dijo,
La escuela bíblica no es como nosotros vamos a entrenar a nuestros hombres. Hay otra enseñanza que quiero darle la vida de mis padres, y eso es que Dios está en cargo de tu vida. Acuérdate que yo siempre digo estas dos palabras, el fundamento de mi vida: mi Padre Celestial me ama mucho. La enseñanza número 2 es que Dios es más inteligente que yo. En la sabiduría de Dios, cómo se ve en la vida de mis padres, es que Dios está en cargo. Cuando Dios planea algo para ti, Él está activamente involucrado. Él arregla lo que tú piensas que son quizás coincidencias. Las personas van a venir a tu vida, circunstancias van a pasar, tú piensas que es la vida, pero actualmente es Dios obrando. Déjame darte unos ejemplos. En Los Ángeles, California, ellos vivían en una casa que estaba dividida en dos, A y B. La mujer que vivía a un lado de ellos, la esposa, se convirtió amiga de mi mamá. Después que se mudaron de Los Ángeles, mi mamá escuchó que esta mujer terminó divorciándose. Esta mujer conoció un hombre de Holanda, se casó con él y se fue a Holanda. En los años más adelante se pusieron en contacto una vez más, y de a través de ellos conocer a alguien de su pasado, en 1950, en 1977 creo, ellos se encontraron una vez más con esta pareja, que ahora ellos estaban viviendo en Holanda, en un lugar, en una villa de Zwolle. Y este hombre había estado trabajando con jóvenes. Hoy en día tenemos iglesias en Holanda hoy por alguien que vino en la vida de mis padres en los años 50. Piensa acerca de esto. ¿Cuántas historias así? Dios está en cargo de tu vida. Otra de estas historias, que en el colegio bíblico había un estudiante que él se desarrolló una amistad, John Messler, y su esposa. Su nieto es Brian Nicely. Aquí en la iglesia, John Metzler tuvo un gran impacto en el ministerio de mi padre. Fueron buenos amigos, pero en los comienzos de la iglesia de Presca fue fundamental. Esas son enseñanzas más adelante. Te voy a dar más historias en otra enseñanza. Pero John Messler, él se encontró, fue parte de su vida, y hubo algo que fue depositado y que ayudó mucho. Por eso él fue a una iglesia cuadrangular en Phoenix, Arizona. Un hombre que él iba a la iglesia con él, creo que después, si recuerdo correctamente, no fue a la iglesia con él, pero fue antes de la escuela bíblica. Después fue a la iglesia, después que vino a la escuela bíblica. Su nombre se llama Fred Cowan. Fred Cowan se convirtió en un pastor y después se convirtió en misionero a Perth, la parte occidental de Australia, para lo que es evangelizar a los indígenas. Eso es para ti, Lisa. Entonces, él pastoreó y él fue un líder en Perth, Australia. En 1977 invitó a mis padres a venir a predicar a Australia, y invitó a mi papá que predique. Mi papá fue en 1977. Y yo creo que él estuvo ahí casi un mes en la parte occidental de Australia predicando en las iglesias, y fue conectado. Fue esa conexión con este hombre que Dios lo puso en su vida, que abrió la puerta a Australia. Y absolutamente cambió el curso de la vida de mis padres y el ministerio. Después le voy a dar historias de ello. Yo tengo mi esposa, son una de esos indígenas del parte occidental de Australia, y la obtuve a ella. Mi vida fue transformada porque Dios puso a alguien en la vida de mis padres. Yo te digo que Dios está a cargo.
Después que mis padres, después que mi papá se recibió y regresó a Phoenix, Arizona, a su iglesia local, y vivió ahí sirvió ahí por un poco tiempo como pastor de los jóvenes en Phoenix, Arizona. Déjame darte una enseñanza, una lección, y esto es fundamental. La necesidad, amén, absoluta de la conversión. Cuando regresó ahora a Phoenix, era un pastor sobre los jóvenes, ministrando a los jóvenes, y eso es una poderosa enseñanza que aprendió. Después las iglesias que fue pastoreando, era que su batalla a menudo era con niños que no estaban convertidos, que eran cristianos culturales. Habían sido criados en la iglesia, conocían el lenguaje, pero nunca habían sido dramáticamente salvos. Aunque venían a la iglesia, esos a menudo eran sus batallas más grandes, porque cuando agarraban conversos genuinos, inmediatamente los niños que no estaban convertidos influenciaban y apartaban. Entonces papá dijo: tú no puedes edificar una iglesia con cristianos culturales. Necesitas conversos, son el fundamento. Yo recuerdo un tiempo atrás que prediqué un sermón de curiosidad. ¿Cuántos de ustedes han sido salvos en nuestra iglesia, en nuestro compañerismo? Levante su mano. Ok, tú no entiendes qué poderoso eso es. La mayoría de la gente de nuestras iglesias de compañerismo son conversos. Y papá dijo: tú no puedes edificar. No estamos tratando de agarrar a gente de otras iglesias, ni tampoco es suficiente que nuestras iglesias vengan, atiendan a la iglesia. Tienen ellos que ser salvos. Eso es una enseñanza profunda. En 1960 le ofrecieron el pastoreado de lo que es de la iglesia cuadrangular de Wickenburg, Arizona. Creo que habían 3,000 habitantes de ese entonces. No sé si era en el invierno, pero él tomó la iglesia. Dos enseñanzas que vamos a solamente tener tiempo para esto, y eso es, primeramente en Wickenburg, fue que lo que es identificarse con Pentecostés. En 1950 y 60, las iglesias pentecostales eran vistas con recelo y con sospecha. El término Pentecostés, amén, se burlaba que estaba dándote vuelta en las hileras de la iglesia, era raro. Pero habían pastores que eran pentecostés y no se querían identificar como pentecostés. Y cuando vino y tomó la iglesia mi papá de Wickenburg, un pastor antes de él tenía un rótulo en la iglesia, un cartel decía lo que era el evangelio pleno. Y era la manera que ellos decían de que ellos eran pentecostés sin poner las palabras pentecostés. Y vino y trajo una pareja que hicieron un avivamiento en la iglesia cuadrangular. Tenían pastores, mujeres pastores. Entonces vino un pastor con su esposa que vinieron y agarraron, hicieron un avivamiento. Recuerda, no había oración ante el servicio, pero antes, cuando vinieron, amén, estas personas eran un avivamiento, vinieron ellos antes, ellos iban a la plataforma, ponían su silla y esta pareja oraba. Y ellos oraban en lengua y oraban fuerte, amén, con celo de ser pentecostés, y en su ministerio los dones del Espíritu Santo estaban operando en ello, y eso impresionó tanto a mi papá que él fue y cambió el rótulo y él puso una iglesia pentecostés, y para siempre dijo: nosotros somos pentecosteses. Eso es profundo. Y finalmente en Wickenburg él aprendió una enseñanza del poder de dominio. Dominio es el derecho para arreglar, o quien determina lo que va a pasar aquí. La iglesia de Wickenburg siempre había luchado financieramente. Nunca en su historia habían ellos podido apoyar a un pastor. Siempre el pastor trabajaba un trabajo. La iglesia siempre luchaba para pagar sus deudas. Un día él dijo que él estaba orando de esto, y un día él dijo que él se enfadó de eso y dijo: ¿sabes qué? Eso no está bien. Él fue a la iglesia, solamente él, a la iglesia de Wickenburg pequeña, y dijo que él oró fuertemente y le dijo: diablo, remueve tus manos de las finanzas que Dios ha ordenado que esté para esta iglesia. Él oró
primeramente en la mañana, en una hora, dice que alguien golpeó la puerta, una mujer vino y se paró de la iglesia y le dijo a mi mamá, le dio un sobre a mi mamá y le dijo, yo estaba sentada en la casa y recordé que vendimos unas tierras, nunca dimos un diezmo y en ese sobre habían $1,100. En 1960 era mucho dinero. Después de eso, hubo otra persona que golpeó la puerta y una mujer dijo, Dios me recordó que habían cosas que yo no había dado diezmo y le dio otro sobre con $300. Entonces papá aprendió una enseñanza de dominio. Que en la vida, alguna de las cosas que tú estás luchando en contra personalmente, sea financiera, fruto, sea muchas cosas que tú puedes estar luchando, la real cosa que tiene que pasar es que tú tienes que tomar dominio. Diablo, tú no vas a arreglar. Eso es parte de la oración. La oración no nada más es pedirle a Dios, por favor, Dios nos ayuda. Es una batalla. Y cuando tú te levantas y tomas dominio, él dijo, eso lo marcó para el resto de la vida. Eso es el deber de cada creyente, que nosotros tenemos que tomar dominio. Esas son algunas de las tempranas enseñanzas, amén, de la vida. Mateo 16:19, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que haces en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esto es cuando Jesús está hablando de la iglesia, lo que es formado en la iglesia, la idea de la iglesia, la junta de la gente, es la idea de lo que es autoridad espiritual. Las llaves, el que tiene la llave determina lo que va a pasar y no va a pasar. Abrir puertas, cerrar puertas, eso son llaves y son ilustraciones de autoridad. Y Jesús dijo, si tú quieres hacer mi voluntad, yo te doy a ti llaves que tú puedas atar. Esto es lo que mi papá hizo. Diablo, remueve tus manos, para de lo que es bloquear las finanzas y deja que esto sea soltado. Las cosas buenas que Dios tiene plan para nosotros, que sean soltadas en nuestra vida. Esas son lecciones de dominio. Vamos a parar ahí, tenemos una boda y vamos a parar un poquito temprano. Yo voy a hacer otras enseñanzas en el futuro. Estamos en el 1960, nos va a tomar un poco de tiempo, pero espero que usted se haya gozado de eso. Dios lo bendiga, el servicio va a empezar a las 10:30.